Buenas, hola. Hoy estamos yendo al estudio porque nos visita Lina Vila. Lina Vila es una diseñadora gráfica, ilustradora y súper maja, graciosa. Y bueno, ahora la conoceréis. Ella va a venir hoy al estudio y ahora nos vemos con ella. Venga, hasta ahora. Hola Lina, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, saludos a todos, ya estamos una vez más en Planeta Diseño y nada, pues quería que la gente te conozca, que conozca tu trabajo y pues nada, háblanos un poco de tu trayectoria, un poco de cómo empezaste, un poco de tu trayectoria profesional. Bueno, pues yo empecé haciendo Bellas Artes. En Bellas Artes realmente iba muy perdida porque digamos que me gustaba Bellas Artes, me gustaba arte dramático, lo tiré a una moneda, me salió Bellas Artes y hasta que en cuarto no me enseñaron o me dieron la opción o realmente me enseñaron porque el diseño entonces es que no se conocía, no existía. Entonces, Manuel Lecuona y Gabriel Songel, que eran dos profesores que nos daban una asignatura en cuarto, nos abrieron la posibilidad y nos enseñaron que existía una profesión que era el diseñar. A raíz de eso yo vi que lo tuve clarísimo, dije, me gusta, ¿no?, resolver problemas, porque en Bellas Artes yo no me encontraba, era como demasiado, no sé, era como una forma poco oficio, ¿no? Yo necesitaba algo más parecido al diseño, es que venga alguien que te diga, tengo un problema, lo tienes que solucionar gráficamente, y a raíz de ahí me sentí muy cómoda y empecé claro, ¿qué herramientas tenía yo? Pues realmente empecé a hacer estampados infantiles para la infancia. Y bueno, y la verdad es que funcionó muy bien, tuve mucha suerte. En esos momentos estaba en INPIBA y daba unas becas, me presenté y me concedieron. Estuve en Feria de Valencia, en FIMI y en Textil Hogar con unos diseños que había planteado yo que la verdad es que para el momento era bastante rompedor porque eran formas geométricas que según tú ibas componiendo, pues eran personajes, eran los Gallineta, Don Perromero, Don Ratolinet y Don Pelagato. Entonces eran como personajes todos salidos de formas geométricas. Colores, nada que ver con el panorama cromático que había para las habitaciones infantiles. Los osos así marroncitos, todo muy blandito, pero lo mío era muy cañera para el momento. Y tuve la gran suerte que me metí estando en la feria, con mi stand, pasaron Gandía Blasco, que estaban iniciando un proyecto nuevo y les gustó mi planteamiento. Entonces, a raíz de ahí empezamos a trabajar una colección infantil para Gandía Blasco. Y eso fue ya en cuarto, entonces fue el final de Bellas Artes, yo estudiando y iniciándome un poquito ya en el mercado. Muy bien. Fue una cosa como muy no sé, muy lotería. Bueno, pero la vida suena... No, pero entonces Gandía Blasco en esos momentos venía de un lugar que no es el de ahora. O sea, había pasado una crisis, el producto que tenía era un producto muy envejecido, con muchísima competencia, que no tenían, se habían dado cuenta que tenían que renovar entera la propuesta de empresa. Y entonces José tuvo la idea de diseñar unas alfombras que eran reversibles, impresas en algodón
y hicieron una colección digamos, más para adultos, que le hicieron Sandra Figueroa y Marisa Gallén, y a mí me encargaron lo que era la parte, o sea, la parte infantil de producto. Qué chulo. Sí, la verdad es que fueron unos inicios de Brunchu Caballe, de petardá total. Bueno, sí. Y la de Sandra y Marisa también estuviste con la gente de la nave, ¿no? Sí, entonces yo cuando... ¿Qué pasa en estos casos? En este caso más aún porque yo no pude estudiar diseño. A mí Gabriel y Manuel me dijeron, existe esto, pero a raíz de ahí no habían conocimientos ni estudios, ¿no? para realizar y tal. Entonces, cuando yo salí tuve la gran suerte de poder entrar en la nave como, no becaria, pero sí un poco de aprendiz, ¿no? Entonces era muy gracioso porque yo estaba aprendiendo, que realmente yo creo que en la nave es donde yo aprendí la base de lo que luego me sirvió para funcionar de forma autónoma, y yo estaba como aprendiz, pero compartía cliente con Sandra y Marisa. Entonces era como, no sé, la verdad es que fue una etapa muy chula. Tú fíjate que yo ni lo viví en la nave, pero el espíritu ese de la nave, con los profesores que luego me dio clase, o con Eduardo, que luego trabajé con ellos, con Eduardo Albos, con Dani Nebot, con algunas de las gentes que estuvieron allí, tienen esa actitud. Sí. ¿Sabes? Ante el diseño. No sé si me explico. Es que era seguramente eso que dices que aprendiste ahí. Claro, era un momento distinto, nada que ver con el de ahora. Yo creo que eran inicios, era otra sociedad, era otro punto de partida, ¿no? Y luego la forma que tenían ellos de entenderlo. Yo me acuerdo, yo empecé a trabajar con Dani, pero tenía a Paco Bascuñán detrás. Y con Paco, es que Paco era maravilloso. Y sí que es verdad que allí era diseñar, pero al mismo tiempo era como un juego muy serio, pero un juego, ¿no? Es la sensación que tenía yo. Sí, y clientes muy potentes, de Japón, de Italia, Alessi, Tombow, o sea, había gente, unos proyectos muy interesantes. Y nada, y solo el espacio ya de la nave era algo tan brutal, ¿no? Que en Valencia era tan distinto y tan nuevo. Era como un momento muy mágico, muy chulo. Muy bien. Y de ahí ya tu estudio, ¿no? Y luego de ahí ya, pues, me hice la chula y me monté mi propio estudio con más gente. O sea, no solo salí de la nave y compartí con compañeros. Y a raíz de ahí ya... tuve un par de estudios con gente y luego ya de forma independiente. Mira, mamá, pues ya está, ya. Vamos a en soledad, a la selva, sola. Vamos a casos de éxito, a proyectos que tú quieres un poco poner el acento o que te han pasados y recién hechos o futuros prometedores, lo que quieras. Pero cuéntanos cosas de proyectos que podamos, para que la gente conozca también las cosas que has hecho, que estás haciendo. A ver, pues, el caso de éxito superlativo, las alfombras. O sea, esos inicios yo no me lo esperaba en ningún momento. Son alfombras que funcionaron internacionalmente, o sea, tú ibas, además tenían un packaging muy chulo que era transparente y veías la alfombra plegada con todos los colores. A lo mejor estabas en París y veías a alguien, me mandaban fotos y era de, pero es que no me puedo creer, ¿no? Eso para mí fue el caso de éxito que me llevó. Luego tuve una etapa que me encargaba muchísimo de ilustración, hice portada para El País de las Tentaciones, que en esos momentos era muy top. Luego también me presenté a un concurso porque en todas las tiendas Swatch a nivel internacional, en todas las tiendas había un mural, o sea, habían diseñado el espacio de forma que dejaban en cada tienda un mural y un artista del lugar pues diseñaba ese. Entonces diseñaban el mural. Entonces yo me presenté, nos llamaron a tal, hice el mural y entonces hice el mural de Swatch Valencia y se quedaron con el mío. O sea, era un momento como de, wow, puede ser rica seguro.
pero no. Luego Va a ser que no. Pero bueno, sí, fue un momento como muy de mucho brillo. Y nada, entonces fui creciendo, pero claro, yo notaba que me faltaba regularidad en los encargos, que es algo que suele pasar siempre, ¿no? Entonces, me presenté mandé dossiers a mucha gente, entre ellos a Grupo Eroski, y con un punto así de atrevimientos y con, no sé, algo así les dije como, si no me conocéis no trabajaréis conmigo, y si no trabajáis conmigo no me vais a conocer nunca. Y hice una cosa así como muy simpática, muy tal, y me llamaron. Entonces, nada, empecé a trabajar con ellos y me encargaron, me hice un par de pruebas, funcionó bien, y me hicieron luego un encargo ya de desarrollar toda la marca propia de papelería, marca blanca, marca propia, sí, para toda la papelería de Grupo Eroski, que se vendían en las grandes superficies y tal. Y que dejó de ser marca ya. Sí. Pues, y entonces fue caso de éxito. ¿Por qué te lo digo? Porque me parece, me parece lo más interesante, o sea, el poder, o donde yo me sentía muy contenta, ¿no? No había nada más triste que tener que comprarle a tu hijo o a tu hija una mochila o una libreta de una gran superficie, porque eso era igual a diseño cero. No. Diseño cero o Sasuna 4. Ahí no había diseño por ningún lado. Entonces era como, jolín. Entonces, que me encargaran eso y poder darle ese punto de gráfica cuidada, atractiva, que te apetezca tener, que pues me daba la sensación de democratizar el diseño en esos momentos. Porque te estoy hablando del año 1989, por ahí sería. O 88, es que pasó mucho tiempo. Y a raíz de ahí pues empecé a trabajar con ellos y llegó un momento en que se convirtió en el principal cliente y desarrollábamos toda la marca, gran parte de la marca. ¿Cómo es un buen cliente? De la marca. ¿Y lo conservas? Pues no, porque vino una crisis brutal. Nosotros teníamos un contrato con ellos de desarrollo del producto anual, pero a nosotros la crisis a mí no me llegó en el 2009. En el 2009, como teníamos a Eroski estaba bien, a mí, es más, yo tuve una frase que ahora me da risa, que era, si falla marca blanca, falla todo. Entonces, esto no va a fallar. Y me saqué la lima de uñas y dije, esto no va a fallar. Sí. Esto no va. Pues falló, en el 2012 falló. En el 2012 hubo me acuerdo que nos fuimos en verano y al volver a septiembre nos dijeron que aquello se había acabado. Que era imposible y pasaron por una crisis también muy grande que me llevó a mí a una crisis tremenda también. Y a raíz de ahí pues fue un poco, me llegó tarde, pero me llegó la colleja, me llegó fuertecita, y entonces tuve que desmontar el estudio. Vale. Y desde entonces estoy sola y lo que hago es lo que hacemos en la mayoría de los casos después de la crisis, que es tener equipo mínimo y a ser posible en colaboración con las personas externamente según venga el proyecto. Bueno, y ahí estamos. Es una relación muy bonita, Maneta, colaborar con otros diseñadores está súper bien. No, a mí sí. Bueno, pues estás haciendo cosas muy chulas últimamente. No, sí, es lo que toca, es no parar, ¿no? Y intentar comunicar cosas. Bien, la verdad es que yo estoy contenta. Me ha costado mucho porque el panorama en Valencia estuvo muy mal muchos años. Y me ha costado bastante, se me juntó con un tema personal mío también muy duro, y a veces estas cosas, cuando eres autónoma y se te junta todo, deshacer el lobillo es muy complicado. Pero bueno, ahí vamos. Por ejemplo, todo el tema de esta vertiente social que has tenido con el diseño en el tema de colegios, ayuntamientos y todo eso. Claro, eso es, poco a poco, es lo que te va pasando, que vas trabajando, vas evolucionando y llega un momento en que empiezas a trabajar proyectos y dices,
uy, este traje me gusta mucho, me siento muy bien con este traje. Tengo una amiga con la que colaboro, que es Noelia Terrer, que también hace muchísimo, es copy y es muy buena y sabe muchísimo de igualdad y diseño social. Y dice una cosa que es verdad, me siento mucho más cómoda haciendo una campaña promoviendo la igualdad y reflexionando con la igualdad que haciendo un packaging de fuet. Y le dije, Noelia, sí, eres mi amiga y te amo. Porque es verdad, es que al final son trajes donde tú te sientes muy cómoda. Y entonces, a raíz de trabajar campañas con ayuntamientos, he trabajado con el Ayuntamiento de Llíria, Puebla de Vallbona, Almasora, y son ayuntamientos e instituciones donde la gente hace un esfuerzo muy grande por hacer ese tipo de proyectos. Y cuando yo empiezo, cuando presento una campaña, siempre les hago hincapié, porque son campañas, todo lo que es el tema social, es como, también hice la marca de las oficinas para la igualdad de víctimas de violencia de género, víctimas de la violencia de la Generalitat Valenciana. Entonces, cuando lo hice, ahí fue el inicio, digamos, de un planteamiento que tengo siempre cuando me enfrento a proyectos así, que es, vamos a cambiar esa imagen tan dura, tan de acompañamiento, pero desde el dolor, desde la tristeza, desde la dureza. O sea, intentar hacer campañas que sean atractivas visualmente para que lleguen, porque si no ya estamos un poco como dormidos, ¿no? Porque tenemos mucha información. Y luego, algo que es muy importante para mí, que es donde estoy centrada ahora y donde me siento muy cómoda trabajando, es vamos a hacer que esto llegue a las escuelas. Porque al señor Manolo y a Virtudes, que tienen 50, 40, 60, es muy complicado. O sea, esto se cambia con educación y trasladando el mensaje al público, a la infancia. Y es ahí donde estoy trabajando, donde me gusta. Sí. Bueno, Lina, y ponos un caso práctico de cómo se hace esa transferencia del diseño al colegio y a la sociedad y a lo social, un poquito. Bueno, pues a raíz de eso, yo en Llíria en concreto, habían como, aparte que la imagen era muy colorista y muy cercana tanto a gente adulta como a pequeños, yo sí que hice más y filtré aún más la imagen. Entonces hice unos cubos, unos juegos que eran unos cubos de las manualidades que se repartían y tenían que montar los cubos y montaban distintos personajes. Hablaban de la diversidad, porque tenía que hablar de la diversidad de la población y la necesidad de integración. Entonces era de qué personaje puede ser. Entonces los niños a partir de los cubos montaban historias, se inventaban historias, qué posibilidades tenía cada personaje, y luego había otro juego que también hicimos, que era un memory, con los valores de la población, los valores en cultura, en cultura en general, la huerta, los monumentos, las tiendas, los botigues, o sea, todo lo que un niño puede encontrar y puede poner en valor de su población. Entonces hicimos un juego memory para eso en cuanto a Llíria. A raíz de ahí yo lo que hice fue pensar en crear un proyecto al margen de, o sea, tengo una línea que es Estudio Lina Vila, donde hago ejercicio de proyectos de diseño gráfico, pero luego he montado Stock Lina, y Stock Lina son juegos y proyectos divertidos para la infancia, pero en valores. Pero los fabrican, y los produzco yo según necesidad y encargo del cliente. ¿Qué hice? Al darme cuenta de la necesidad que existía, lo que hice fue pensar en un catálogo que trabajara pues los valores en general. Por ejemplo, un proyecto que está funcionando muy bien ahora y que está funcionando en escuelas es Esta es mi familia, la diversidad familiar.
en el mes el 15 de mayo es el Día de la Familia, entonces se han estado trabajando en los colegios y es una casa que tú va pretroquelada, la montas, tiene unas pegatinas, entonces tú montas tu familia. Tu familia tiene fichas didácticas para que lo trabajen las profesoras, los docentes o las docentes, y entonces pueden trabajar qué tipo de familia eres, hacer comparativas de familias, crear historias a partir de las familias, cómo te gustaría, qué es lo mejor de tu familia, cómo, o sea, empezar a abrir abanico en cuanto a posibilidades de... entonces hay formatos donde se trabajan, y luego también muy importante es que sea algo muy cuidado, de forma que el niño o la niña cuando acabe se lo vaya a llevar a casa. Y que eso sea algo, porque yo es algo que me he dado cuenta, o por lo menos a mí me pasaba de niña, había como formatos, cuentos, ilustraciones, ostras, que te tocaba la patata. Y yo aún tengo incluso ilustraciones de libros de mi hermano, porque yo he notado una diferencia muy grande entre las ilustraciones. Yo me llevo con mi hermano, me llevo 7 años. Había unas ilustraciones brutales en los libros de mi hermano. Y cuando yo empecé ya no era lo mismo. Y los he rescatado y los quiero empezar a poner en Instagram porque eran chulísimos. Y eran imágenes que a mí se me quedaron en la retina, brutal. Entonces yo lo que quiero es hacer algo muy cuidado de forma que eso no vaya a la basura. Que si se te queda en la estantería, se te queda también en la cabeza, ¿no? Que sea algo como formatos muy cuidados, que trabajen el bullying, que trabajen las emociones, que trabajen la diversidad familiar, los valores en general, los valores. Bueno, ¿y cómo ves el diseño en general, el panorama? Pues yo creo que hay que subir presupuesto. Exactamente. Eso ya eso ya iniciando tema. No, a ver, ¿cómo lo veo? Pues lo veo un poco... Yo estoy un poco preocupada porque con todo esto y ya no tanto de la IA, fíjate, sino los encargos de quiero que me hagas esto, pero por favor házmelo en Canva, que yo luego lo pueda... Hay como cosas muy raras que dices, esto no beneficia al resultado final, ¿no? Es como que hay muchas herramientas y muchos soportes que por una parte están muy bien, pero si entras en mi casa a que yo trabaje contigo y colaboremos, no me pidas un Canva. O sea, hay como un desdibuje de lo profesional y cada vez cuesta más educar al cliente, cada vez hay más necesidad de educarlo, porque es como que se ha desdibujado todo un poco. Tengo esa sensación, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, hombre, mira, te voy a contar solo que en el estudio, Esconga Estudio, pero la razón social del estudio es predicadores del diseño en serie. O sea, sí. Es que te pasas el día en plan predicador ahí. Sí. Hacer las cosas bien, se puede hacer de otra manera, tal, y convenciendo a la gente y un poco intentando profesionalizar, ¿no? Sí. Sí, completamente de acuerdo. Sí, es así. Bueno, bien, pues intentaremos arreglar eso y ver si nos... Vamos a ver si lo podemos arreglar. Seguir peleando por hacer más. Hacer un curso de doméstica para clientes, cómo pedir diseño, cómo pedir diseño. Exacto, una escuela para clientes. Una escuela para clientes. Muchas gracias. Gracias a todos y pues ya conocéis a Lina Vila. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.